Buenos días, hermanas, es un placer saludarles, Dios les bendiga, ¿cómo estamos? Bueno, pues nuevamente estamos aquí, hermanas, es un privilegio servir al Señor y el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que se llama La Palabra de Dios. Así que si ya estamos listas, tengamos nuestro cuaderno, nuestro lápiz a la mano para anotar y pongámonos en manos del Señor para iniciar este servicio. Padre, te damos gracias por este día más de vida, gracias Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, que sea tu palabra, Señor, redarguyendo nuestra vida, Señor, que seas tú hablando, Señor. Te pido por cada una de mis hermanas, sé tú con ellas, Padre, bendícelas, todas aquellas que están a través de la transmisión también, Señor, que tu palabra les alumbre, Padre. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy el tema que vamos a tocar se llama La Palabra. Nuestro verso base está en 2 de Pedro 1:19. Si me acompañan, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El día de hoy nosotras debemos de estar completamente seguras de que la palabra es segura y que la palabra es la única que va a alumbrar nuestros corazones. La definición de segura quiere decir que es confiable, que salvaguarda, que no falla, que es infalible. La palabra de Dios es verdad. Imaginémonos que cada una de nosotras va a construir en un terreno. Y viene una persona y nos hace la cotización de ese terreno y nos dice en cuánto nos va a salir ese terreno. Y te lo tengo en una semana y te va a quedar todo muy bonito y hacemos el trato y ya. Pero viene otra persona que se presenta ante nosotros y nos dice: yo soy el constructor, estos son mis estudios, esto es lo que yo he hecho, lo que he construido. Y nos dice también: les voy a construir una casa, nos muestra los planos, nos dice les va a costar tanto, pero también va a tardar mucho, porque voy a construir tal cual, paso por paso, voy a necesitar cierta herramienta, voy a necesitar muchas cosas para construir esa casa. Uno nos dio la opción de hacerlo rápido, no nos va a costar mucho, pocos trabajadores y terminamos enseguida. El otro nos da la seguridad de que nuestra casa va a quedar bien y nos da los tiempos en que va a tardar. ¿A cuál de los dos nosotros les daríamos el trabajo? ¿Aquel que no nos asegura que va a quedar bien o aquel que nos asegura que lo que estamos pidiendo es lo que nos va a dar? Pues evidentemente el que nos da las razones para creer en él. De esta forma debemos conocer por qué la Biblia es segura. En este versículo que nosotros estamos viendo, el apóstol Pedro menciona en varias ocasiones la palabra conocimiento, y conocimiento en la palabra de Dios, en la obra de Cristo. ¿Pero qué nos asegura que la palabra de Dios es segura? ¿Cómo tener la certeza que la palabra de Dios no es el invento de alguien o que simplemente algunas veces funciona y otras no? Esto nos lleva a un primer punto que el día de hoy vamos a ver, y el punto es: la palabra de Dios es segura. Podemos comprender por la palabra de Dios es segura por las siguientes características. Una de ellas es su inerrancia. Inerrancia proviene del latín inerrantia y simplemente significa libre de error. Pero ¿cómo comprobar que la palabra de Dios es inerrante? Es decir, libre de errores. Vamos a ver
el inciso A es por su origen. La palabra de Dios no tiene su origen en ningún hombre o mujer. Si así fuera, es casi seguro que tendría errores, ya que el hombre es 100% falible. Es decir, tenemos la certeza que los hombres fallarán, es decir, nos equivocaremos por lo menos una vez en la vida. Segunda de Pedro en el 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando su origen es divino, es decir, cuando es inspirada por Dios, en ese momento podemos asegurar que la palabra de Dios está libre de errores. ¿Por qué? Porque entonces la palabra de Dios tiene las características de aquel que la dijo, y en este caso Dios no miente. Hemos leído muchas veces en la palabra que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Esa es una de las características que nosotros vemos que la palabra es inerrante, porque fue inspirada, dice la propia palabra, por Dios a los hombres. La palabra de Dios, al ser originada por Dios mismo, entonces toma la característica de Dios, y una de ellas es que Dios no miente, que Dios es verdadero y su palabra es la verdad. También sabemos que otra característica de Dios es su omnisciencia. Es decir, que Él todo lo sabe. Si Dios es omnisciente, es posible que se equivoque, es posible que no se equivoque, ya que todo lo sabe. Todo lo conoce, todo lo comprende, no hay nada oculto para Dios, ya que Él hizo todas las cosas. También Dios es omnipotente, es decir, es todopoderoso. Eso significa que Dios tiene el poder de que su palabra es libre de errores. Y también sabemos que Dios es sabio. Dios es sabio, Él mismo es la sabiduría, y toda sabiduría proviene de Él. Por lo tanto, en su sabiduría es imposible que se equivoque. El origen de la palabra de Dios nos debe de convencer que la palabra de Dios es segura, porque la inspiró Él mismo. Esa es la confianza que nosotros tenemos en su palabra, que todo lo que se ha escrito hasta ahorita, o todo lo que alguna de nosotras hemos leído, hemos visto que se ha cumplido. No tiene errores su palabra. También tiene la otra característica, que es el propósito. Otra característica que debemos ver en las Escrituras para convencernos de su seguridad es el propósito. La palabra de Dios muestra su propósito, y aún con el paso del tiempo sigue adelante. Con el cambio de épocas, de gobierno, de monedas, del clima, de todo, su palabra sigue siendo verdad y se sigue cumpliendo. Su propósito se sigue cumpliendo. Por eso tenemos la confianza y la seguridad en que su palabra es la verdad. En Mateo 24:35, si me acompañan, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es la profecía más perfecta que ha existido y existirá jamás. Cada evento profetizado, aún con muchos años de antelación, en algunas cosas, días, decenas, años, cientos y miles de años, antes de que sucedieran, sucedieron exactamente como se profetizó. Y las que aún no se cumplen, tenemos la certeza de que sucederán.
El cumplimiento de la palabra de Dios es una forma tan exacta que nos debe llevar a comprender que es inspirada por Dios y por eso no contiene errores. Es algo de lo que cada una de nosotros debemos de estar seguras que Jesucristo, como dice su palabra, nació, murió y resucitó. Y la esperanza que nosotros tenemos de aquí en adelante es que Él va a venir por su iglesia. Vemos que la palabra de Dios es sin errores, porque es inspirada por el mismo Dios. Otra característica es, como vemos, la iglesia. La iglesia es una prueba de la seguridad de la palabra. Efesios 1:4. Si alguien lo puede leer, por favor. Sí. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. El 5, por favor. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Amén. La iglesia estaba en el plan de Dios desde el inicio de la fundación del mundo, dice su palabra. La iglesia da testimonio de que la palabra de Dios no se equivoca. Somos cristianos por el poder de la seguridad de la palabra. Otra característica es el testimonio de Cristo. Por si los puntos anteriores no fueran suficientes, el propósito profetizado desde el inicio de la creación se hizo hombre. Habitó entre nosotros y nos dijo: las Escrituras hablan de mí. Cristo mismo es la garantía de que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Podemos ver en su palabra que todo lo que se ha dicho se ha cumplido. Nos han enseñado que todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que debe de venir, que es Cristo, y esa es la seguridad que tenemos. Y hemos visto también que a través de la historia, como dice, también están registrados esos eventos. El saber que desde antes del inicio de los tiempos Cristo ya existía, que ha existido siempre y que por siempre existirá, y que por medio de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Ese verbo creador, que todo se hizo hombre, habitó entre nosotros. El mismo verbo da testimonio del poder de su palabra, de su seguridad y del propósito. Cristo es la palabra hecho carne. Todas esas características nos deben de convencer que es la única palabra, única que contiene las características y atributos de Dios. Hay otras que pareciera que son, pero no lo son. Ahora que ya sabemos y tenemos la certeza de que la palabra de Dios es la más segura, pasamos a un segundo punto, el cual es sumamente necesario para cada una de nosotros. ¿Sí? Al saber esto, nosotros tenemos el conocimiento por medio de la palabra, que la palabra es la más segura y que todo lo que está escrito se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Y entonces el segundo punto es: la palabra de Dios alumbra nuestras vidas. La palabra de Dios ilumina la vida de cada una de nosotros. En 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones. En la traducción lenguaje actual, en la parte B dice: por favor, presten atención a este mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Vemos cuán importante es que cada una de nosotras leamos su palabra, porque es la que va a alumbrar nuestro camino, es la que nos va a guiar en ese caminar hasta que Cristo venga por cada una de nosotros.
el apóstol Pedro hace una analogía entre el desconocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de ella. En el desconocimiento se vive en tinieblas, tropezando todo el tiempo. Nos pasan un montón de cosas por no conocer el propósito de Dios en nuestras vidas y sin saber con exactitud hacia dónde vamos. ¿En alguna ocasión se ha quedado sin energía eléctrica en la noche? ¿Se ha dado cuenta que en su propia casa se tropieza? O cuando nos vamos a acostar y apagamos la luz, si no hay alguna cortina abierta o algo, en algo que nosotros conocemos nos tropezamos porque es nuestra casa, ¿no? Y no somos capaces de encontrar las cosas que nosotros mismos pusimos o que sabemos dónde están. A mí me ha pasado y he podido ver la diferencia entre prender un cerillo para alumbrarme, prender una vela o tener todas las luces prendidas. Hay una diferencia muy grande. La lámpara grande que ponemos en medio alumbra toda la casa. ¿Con qué tipo de lámpara nos estamos alumbrando cada una de nosotros? ¿Con un cerillo? Que a veces puede ser el leer la palabra nada más cuando tengo un servicio, o cuando alguien pues ora con nosotros o nos habla, o escuchamos algún texto nada más, o la palabra del día que hay en los celulares, o leemos todos los días su palabra, o tenemos nuestro tiempo de lectura en nuestra casa. ¿Cuántas veces no encontramos el rumbo de nuestra vida? La diferencia es en el tiempo que nosotros dedicamos a conocer los propósitos de Dios en su palabra. Por eso el conocimiento de la palabra de Dios, que es Cristo, viviremos como si una antorcha alumbrara nuestro camino. El caminar en tinieblas no es nada seguro, pero el caminar con el alumbramiento de la palabra de Dios es totalmente seguro. Segunda de Pedro 1:9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Debemos añadir conocimiento, un conocimiento pleno de Cristo. Es la lámpara que ilumina toda nuestra vida. Dice su palabra: yo soy la luz del mundo. Estamos seguros de que tenemos la palabra segura, sabiendo que Cristo es la palabra y que Él estaba desde antes que todo comenzara. Todo es en Él y con Él y por Él, como lo dice en Juan 1:1. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice así: la palabra, luz y vida, antes de que todo comenzara ya existía. Aquel que es la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El 1:2. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Nuestro verso base, que es Primera de Pedro 1:19, dice: por eso estoy seguro completamente de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es verdad. Y leemos nuevamente, por favor, nos hace ese llamado a cada una de nosotras. Préstenle atención a este mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie nuestras vidas. Cristo es el único que ilumina nuestra vida, y así por medio de su palabra, la cual nos ayudará a discernir lo bueno y lo malo, a no ser engañadas por fábulas, por filosofías, por lo que dice el mundo, como lo que dice el mundo, que Cristo no es Dios, pero que dice Dios.
Solo por medio de la palabra de verdad será derrumbado todo ese argumento. ¿Qué dice el mundo sobre la segunda venida de Cristo? Yo he escuchado que muchos dicen que ya vino. Hay algunas doctrinas que así lo dicen. Pero ¿qué dice su palabra? Acabamos de ver que su palabra es la más segura y que todo lo que está escrito es inerrante, dice, no tiene errores. Y su palabra dice que Él viene todavía a su segunda venida. Él está esperando para que nos arrepintamos y todos vengan a su verdad. ¿Qué dice el mundo de sujetarnos a nuestro esposo? ¿Cuántos consejos no nos han dado que en lugar de ayudarnos nos meten más problemas? Pero ¿qué dice Dios en su palabra? ¿O qué dice el mundo de que el esposo ama a la esposa? Yo he escuchado que dice ni todo el amor ni todo el dinero. Eso dice el mundo. Y hay muchos matrimonios disfuncionales. Entonces podemos ver que su palabra, ¿qué es lo que dice su palabra? Y es lo que cada una de nosotros debemos estar segura y buscar, que el único consejo bueno está en su palabra. ¿Cómo debemos vivir? Está en su palabra. Y tantas cosas erradas que el mundo dice en la cual podemos caer si no conocemos a Dios. Y lo que dice su palabra para cada una de nosotros solo cuando conocemos a Dios. Lo que dice en su palabra cuando tenemos comunión con Él, cuando tenemos la certeza de que su palabra es la más segura, nos damos cuenta de que la palabra de Dios es inerrante, que no tiene fallas, que no se equivoca. Hemos visto a través de los apóstoles, los cuales ya pasaron más de 2000 años, que la palabra fue inspirada por Dios y que quedó escrita, todo se ha cumplido. Estamos seguras de que se seguirá cumpliendo. Eso es algo de lo que nosotros podemos tener esa esperanza, esa tranquilidad. Cuando venimos por primera vez al Señor y leemos su palabra, nos va alumbrando, como dice su palabra, va alumbrando a cada una de nosotras. Todas estamos en diferentes etapas, no nos desesperemos si estamos empezando. Ese cerillito, después cambiemos y poco a poco nosotros tengamos esa lectura, esa oración, esa comunión con el Señor, y Él va a ir alumbrando cada uno de los problemas o cada una de las decisiones que nosotros debamos tomar. El consejo está aquí, en su palabra. Es lo único que nos va a alumbrar, lo único que va a hacer cambiar y transformar nuestro corazón es estar expuestas a la palabra de Dios. Así que, concluyendo, amadas hermanas, escudriñemos las Escrituras diligentemente, pongámoslo por obra, para que alumbre nuestra vida y podamos vivir como Cristo quiere, para que podamos vivir un matrimonio en el orden de Dios, sujetándonos principalmente a la autoridad que es Dios. Podemos vivir una familia donde pueda haber esa comunión con los hijos, los padres, con los suegros, con cada uno de nuestros hermanos en Cristo. También la palabra de Dios dice cómo podemos llevar las cargas unos a otros, cómo podemos amarnos entre la congregación, con los hermanos en la fe, con la sociedad, conforme el diseño de Dios. Las animo a leer todo el capítulo. Veremos qué es lo que Dios dice en su palabra, qué es lo que debemos añadir a nuestra vida, aparte del conocimiento. Y de ahí es donde llega casi al final del capítulo, al punto que el día de hoy vimos. Y lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, presten atención a este mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie nuestras vidas. Esa es la confianza y la esperanza que tenemos cada una de nosotras. Nosotras tenemos la palabra más segura. ¿Estamos dispuestas a vivir conforme a la palabra de Dios? Oremos, hermanos.
Padre, te damos gracias por este día más de vida. Te pido, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada una de mis hermanas, Señor, en mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos alumbras por medio de tu palabra, Señor. Si alguna todavía tiene alguna duda, Señor, sobre que tu palabra es la más segura, yo te pido, Señor, que tú le alumbres su mente, su corazón, que tú le hables a través de tu palabra, Señor, que pueda tener ese tiempo de comunión contigo, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanas, Señor, aquellas que ya van más avanzadas, Señor, que tú les sigas dando, Señor, tu discernimiento, tu entendimiento, Señor, y como dice tu palabra, Señor, que puedan ser ejemplo y puedan ayudar a enseñar a otras, Señor, que están comenzando, Señor, que no nos desanimemos, Padre, que busquemos tu palabra día y noche, Señor, para cada una de las situaciones, Señor, para amarte, cómo alabar, cómo bendecirte, Señor, conocer el propósito y el diseño como mujeres, Señor. Te pido por cada una de mis hermanas, Señor, que está aquí presente, Señor. Sé tú con cada una de ellas, Padre. Te pido por las que están, Señor, en línea, Señor, aquella que escuchará este mensaje, Señor, que sea alumbrada tu palabra en su vida y tú la guardes también, Padre. Te damos gracias, Señor, por ese servicio. Te pido que seas tú, Señor, obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.